¿Qué tal, queridos amigos, queridas amigas? Pues bueno, conforme al libro que estamos leyendo, estoy viendo que es la clase última de la Sefirás. Eh, no sé si terminarla aquí como el libro o continuar con los 22 caminos que te marca allí estamos viendo el Serampín, el árbol de la vida. Y ya no repetiré tanto que he dicho sobre Etz Haim, de toda la importancia que tiene. Pero igual, entonces tomaré una decisión si continúo con el libro o la siguiente clase, próximo viernes, empecemos a ver los caminos que llevan a los círculos, por decirlo así, esos caminos que ven, de los circulitos que trazan caminos a otras esferas. Podríamos hablar sobre esos y también hacer esto más extensible, ir entendiendo todavía el árbol de la vida. Para muchos no es muy importante, para mí sí, yo ahora sí que si enseño para mí, ¿va? Este, y no me importa si me siguen o no, pues sí me importaría, ¿no? Pero ahorita las clases son primeramente para mí, y así debe ser que todo lo que hagas, eh, que todo lo que hagas primeramente sea para ti. Todo lo que enseño, ahí estoy viendo, estoy en vivo y creo que no estoy en vivo, sigo hablando aquí nada más al solito. A ver, ¿por qué no está? Ahí está ya en vivo, sí. Ok, estamos en vivo. Entonces, estas clases a mí me ayudan para saber lo que ya sabía y obviamente aprender un poco más. Como también dije, este estudio del árbol de la vida hace 6 años, lo di también, obviamente diferente, pero en aquel tiempo y algunos otros estudios que di me sirvieron para que sí te ven en Facebook, claro que sí, eh, porque lo mando también a grupos de Cábala y fui nombrado dentro de los 10 mejores maestros en el habla española, del habla del español en todo el mundo. Y gracias a los que votaron por mí y gracias a este tipo de estudios. Este árbol de la vida es el que crea todo, desde tu pensamiento, cómo se crea hasta que tome la cosa material en la tercera dimensión. Sí. Ok, vamos a materia. Esos tres círculos que ves en amarillo, en los que vamos a hablar ahorita. Y para terminar, wow, qué bonito, así que bonito se siente poder terminar. Por lo menos las 10 esferas principales, esta es como la clase 13 o 14 me parece, pero bueno, el último círculo de abajo, ahorita vamos a hablar, se llama Malhut, es el reino, y es el que podemos decir que es el de la tercera dimensión, ya donde se hace la materia, ¿sí? Y el de hasta arriba es primeramente como Dios te envía a las dos esferas del lado, las de abajo, cómo te envían la sabiduría y la inteligencia para que conforme esas energías se vayan bajando y por fin hasta la última, que es donde lo veremos materializado, la que une el cielo con la tierra, la que une lo espiritual con lo material, la que une los pensamientos con la materia, la que une la luz, sonido y materia, la que empieza en el amor y al final es ahora darlo físicamente. Así es de hermoso Etzheim, ¿va? Entonces, estamos sobre esas tres, estamos terminando ahorita exactamente ello, y bueno, vamos a quitar esto y pues, voy a hablarles o a leerles un poquito conforme al libro para irles terminando este hermosísimo estudio del árbol de la vida. Entonces, ok, estamos en las últimas tres esferas de abajo. Dice, en cualquier cosa relacionada con las providencia, en cualquier acto que realizamos tiene que haber una reacción de parte de Dios.
Así pues, lo que esencialmente hace es imponernos un cierto orden y luego cede ante lo que hacemos. En forma análoga, en el juego de ajedrez, cuando el creador impone su orden, se llama Netzach, la esfera que veíamos X, el dominio, y cuando espera que nosotros hagamos nuestro movimiento, se llama empatía. O sea, Dios te pone también esa, como lo veíamos hasta arriba, esa voluntad, donde aquí dice que es el dominio de Él, pero falta que nosotros le pongamos del otro lado de la esfera, la última de abajo de la derecha, le pongamos esa empatía a ese dominio que Él manda, para que empatando, sea como decíamos las clases pasadas, como el que hace el amor con la mujer que ama, eh, así que seamos con los pensamientos de Dios, con los nuestros, para poder tener esa empatía y satisfacernos en eso que estamos haciendo, ¿va? El Saj Dominio se corresponde con el cuarto día de la creación. Los astros y todos los cuerpos celestiales fueron creados en el cuarto día. ¿De qué modo Dios creó los cuerpos celestes? ¿Acaso hubo reciprocidad de parte de ellos? No. Él simplemente nos puso donde debían estar y ahí es donde permanecen para siempre. En esencia, una vez puestos en su lugar, lo único que hacen es seguir leyes fijas. Una vez puestos en movimiento, podemos predecir exactamente dónde una estrella estará dentro de, por ejemplo, 20 millones de años a partir de ahora. No hay necesidad de tomar en cuenta ningún tipo de libre arbitrio. Eso es justamente el concepto de Netzach dominio. Dios simplemente impuso su voluntad y esta es definitiva. Od se corresponde con el quinto día, la empatía, sí. Es cuando los seres vivos, los peces del mar, fueron creados, aunque usualmente se considera que todos los animales no tienen libre albedrío, eso solo es válido en relación con el ser humano, el libre albedrío, que ya hemos tocado ese tema, es un tema raro, ¿no? Porque decimos que existe libre albedrío, pero cuando tomas el camino a seguir, pues simplemente dirás, ya lo había pensado. Entonces, cuando está ya como cuestionado o en el resultado, entonces, ¿qué tanto es el libre albedrío? ¿No? Pero bueno. Pero en relación con todos los demás entes que los precedieron, los peces fueron los primeros seres que pudieron moverse libremente, el quinto día. Por ello, en cierto sentido fundamental, al crear los peces, Dios realmente creó los primeros elementos de cambio y libre arbitrio. Según un antiguo Midrash como enseñanza vendría siendo, los primeros días de la creación pueden ser concebidos como dos series de 3 días cada una. Pues sí. Ok, vamos, fíjate, la primera serie, siendo la segunda serie la de perfeccionamiento y la culminación de la primera serie. Ajá. O sea, en la primera serie es donde Dios crea el universo, la tierra y los seres vivos. Los otros 3 días, sobre lo que acabo de decir, Dios perfecciona los primeros 3 días. ¿Va? Esto constituye un paralelo exacto con la relación que hay entre la primera triada de la Sefirot, vamos a poner las triada, acuérdate que son 3 como un triángulo, y luego las siguientes 3 y todo lo demás. Aquí las veremos hablar, ¿va? Entonces, las primeras 3 de arriba, bueno, la primera de la derecha y la primera de la izquierda, y la segunda de la derecha de abajo son las esferas de Gesed, eh, Geburah y Tiferet, sí. Perdón, amigos. Las esferas que son 1, 2, 3, la cuarta de esfera que vendría siendo la segunda de la columna de la derecha. Y luego la segunda de la columna de la izquierda es el Geburah. A la tercera esfera del lado derecho, la última,
ese es Tiferet, y la última del lado izquierdo de abajo, haciendo como ese cuadro hacia abajo, y la segunda tríada Nesaj o Yesod, y la de en medio de abajo, la penúltima, afirma que el primer triada, en la segunda triada Nesaj o Yesod, afirma que el primer día, Gesed es la bondad, Dios creó la luz. En correspondencia con ese día, 3 días después, en el cuarto día, Netzach, Dios creó las luminarias. En el segundo día, Geburá, la segunda esfera de mano izquierda, abajo, Dios creó las luminarias. Perdón, en el segundo día, Geburá, Dios creó los océanos al dividir las aguas primordiales. Pues eso es Geburá porque pone límites y pone fuerza. Luego en el quinto día, Od, que es la última esfera de abajo de la derecha, Dios creó los peces que constituyen el perfeccionamiento del agua. En el día tercer Tiferet, Dios creó la tierra seca. Y en el sexto día, la penúltima esfera de en medio, de abajo, creó Dios el ser humano que constituye la perfección de la tierra seca. ¿Va? Entonces, como la béisbol, vamos a quitarlo ahorita. Y con eso terminaremos lo que es el Serempín. Y ahora sí empezaremos en materia a hablar con la última esfera de hasta abajo, que es la que nos habla sobre lo que acabo de decir, de cómo empieza lo espiritual y cómo termina en lo físico. Sí. Ay, qué bonito estudio fue todo esto. No está tan largo, pues igual ahorita lo terminamos. A ver, venga, para que se entretenga. Próximas clases aquí me narra que hablaríamos como de los recipientes, sí. Que tal cual en esos recipientes Dios nos pone el amor y en esos recipientes Él pone lo que debemos tener y cada quien en todo lo demás. Sí. Entonces, igual como esa parte no lo hemos leído, igual nos vamos sobre eso, va. Pero también me encantaría hablarles sobre los 22 caminos que hay de uno en uno, pero igual nos echaríamos bastantes clases. Pero bueno, déjenme saber qué es, por dónde nos vamos a ir. Malhut, ahora sí, vamos a volver a poner las esferas, y aquí la Sefirot, la de hasta abajo, ahora sí, la de hasta abajo, la última, la que te va a conectar con la tercera dimensión, es dar y recibir. O sea, si empezamos dando desde arriba que era Dios, abajo tenemos que darlo ya. O sea, empezó en mi cabeza el pensamiento de dar y al final tengo que darlo tanto verbal como con la mano, estirar y darle dinero o algo material al que lo necesite. Y también aprender, aquí dice, fíjate, lo importante que nunca hablamos es de recibir. Va. Al fin de evitar cualquier clase de confusión entre la primera tirada de la Sefirot, la segunda, ¿por qué me dice quita tercera? La primera, bueno. Gesed, Geburah y Tiferet, y la segunda Netzach o Yesod, citaremos dos ejemplos que ilustran la relación que estas dos triadas guardan entre sí. O sea, las últimas dos triadas de abajo, para que me entiendan más. No sé por qué aquí me lo marca así, pero bueno. En caso de que deseemos encontrar el equilibrio óptimo, la pregunta ahora sería óptimo en términos de qué, en términos de la ciudad o de la gente que quiere llegar a ella. Vemos que aquí hay dos posibilidades divergentes acerca del punto óptimo. Otro ejemplo sería considerar la relación en términos del deseo de dar. Gesed implicaría dar sin tomar en cuenta las consecuencias. Geburah significaría contenerse completamente sin conceder nada. Es el que pone los límites. ¿Va? Tiferet implicaría intentar establecer cuál sería la cantidad óptima que se debe de dar. Pero aquí también se plantea la pregunta de cómo decidir el punto óptimo.
Debe ser adecuado a a las necesidades del donador o del receptor. Va, aquí lo ponemos. Tiferet sería en la columna de la derecha, la tercera de abajo, sería el que pone un remedio o el que te dice tanto de dar y tanto límite. Entre esos dos poner la sabiduría necesaria de no todo es amor y no todos son límites, no todo se para ahí. Poner el saber de cómo hacerlo, ¿sí? Tiferet, perdón, es la que está en medio. La que está en medio, mira. La segunda de en medio, de la columna de en medio. Giburá cerraría el puente completamente diferente, intentará llegar a algún tipo de equilibrio óptimo. En caso de que deseemos encontrar el equilibrio óptimo, la pregunta sería ahora cuánto hay que dar y cuánto no. Otro ejemplo sería considerar la relación en términos del deseo de dar. ¿Qué se le implicaría dar sin tomar en cuenta las consecuencias? Giburá significaría contenerse completamente sin conceder nada. Tiferet implicaría intentar establecer cuál sería la cantidad óptima que se debe de dar. Pero aquí también se plantea la pregunta de cómo decidir el punto óptimo. Debe ser de acuerdo a las necesidades del donador o del receptor. El atributo en el Netzach implica otorgar la cantidad óptima conforme a las necesidades del donador. Od, en cambio, implicaría dar en función de la necesidad del receptor y Yesod sería dar conforme a las necesidades de ambos. Ajá. De lo anterior podemos concluir que Tiferet representa el intento de determinar un punto óptimo, mientras que Yesod implica alcanzarlo. Por su parte, Netzach y Od constituyen los dos aspectos que forman ese nivel óptimo. En ese sentido, la 6 sefirot de Gesed, amor, a Yesod, fundamento, constituyen una estructura integral. Ya hemos explicado que estas 6 sefirot se relacionan con la letra Bab del tetragrama, el nombre del creador. La letra Bab simboliza la idea de establecer un nexo entre las entidades y por ello, obviamente, de dar. Sí. Ya también hay clases de lo que estoy diciendo, pero igual a lo mejor me paro aquí y de hoy en ocho les enseño esta parte de cómo en el nombre de Dios está implícito la forma que tenemos que de dar, porque así como recibimos de Él, tenemos que aprender a qué, a dar. No obstante, esta acción inicial de dar sigue siendo demasiado poderosa para ser recibida. Es solamente en la segunda triada que la acción de dar llega a su culminación. Aquí es ahí donde es configurada de acuerdo con la necesidad del receptor. Ahora bien, nótese que estos 6 atributos de relación todos con el receptor del concepto de dar. La última letra del tetragrama, que es segunda Hei, se corresponde con el atributo de Malhut, hegemonía. Es aquí donde se expresa el concepto de recibir. El atributo de Malhut representa la idea del Keli, recipiente. Malhut es el poder del creador, nos otorga para recibir de él. Además es el nivel de Malhut donde se actualiza el propósito de dar. Ahí se forma una relación mutua en la que el recipiente puede actuar con reciprocidad y convertirse a su vez en donador. Aquí estoy pensando que de hoy en 8 les voy a poner esa parte que está aquí hablando del amor, les voy a poner los 4 mundos y entonces como el nombre de Dios es dar. ¿Va? Es por esta razón que Malhut, que es la esfera de hasta abajo, representada como una sefira de carácter femenino, por un lado constituye el recipiente último creado para recibir y contener la luz de Dios. Ajá. Cuando examinamos la diferencia entre dar y recibir en términos de masculinidad y feminidad, a ver qué hacemos. Continuamos o terminamos aquí. Vamos a seguir un poquito más. Cuando examinamos la diferencia entre dar y recibir en términos de masculinidad y feminidad, nos damos cuenta de que el paradigma existencial del hombre
es más heterogéneo, mientras que el de la mujer es más homogéneo. El Sefer Yetzirah expresa esta idea cuando dice que los 6 días de la creación, que tienen una naturaleza masculina, representan las 6 direcciones del espacio que apuntan hacia afuera. En cambio, Shabbat, el séptimo día, representa el punto central que atrae e integra a los otros 6 puntos centrífugos. En términos esenciales, esto nos enseña que cuando nos examinamos en términos de nuestras relaciones externas, estamos realmente observando nuestra identidad masculina. Pero cuando observamos nuestro yo profundo, nuestro núcleo interno, estamos viendo nuestro aspecto femenino. En este día que podemos absorber los frutos, ok, vamos a pararle ahí, y con esto terminaremos la semana que entra. Y vamos a hablar entonces del nombre de Dios. Nombre de Dios. Para no hacerlo tan cargado. Entonces, la próxima semana estaremos terminando las esferas y les hablaré un poquito del nombre de Dios. Y como les digo ahorita, luego entraremos a la ruptura de los recipientes. Fíjate que esa clase de la ruptura de los recipientes casi nunca lo he dado. Y se ve que va a estar chida. Entonces, Kios Tamidín, buenas tardes, buenas noches. Ya no me fijé si había aquí comentarios de nada. Creo que ni comentarios me hicieron. ¿Cómo son, chavos? Comparten el enlace de referencia. Finalizar transmisión. ¿Cuál es el libro y todo lo demás? La dimensión interna de Arie Kaplan. Pues vamos a seguir con el libro, ¿va? Sí. Y espero en cualquier momento luego darle los 22 caminos que están ahí trazados también. Gracias. Buenas noches. Dios los bendiga en todo lo que hagan, que les multiplique todo lo que hacen. Dios es bueno. Bendigan y bendigan. Compartan este programa, por favor. Abrazo grande. Sigue en vivo. Finalizar transmisión. Aquí finalizar transmisión. Bambi.